En este vídeo vamos a analizar las 5 formas que tenemos para ser mucho más carismáticos, pero hacerlo de forma natural. El carisma es ese aura que se desprende, pero que a la vez podemos nosotros condicionar. Y lo vamos a ver aquí, en la clase número 25 de sabercomunicar.com. Empezamos. Una de las cosas más importantes a la hora de tener en cuenta cuando queramos trabajar nuestro carisma es que no tenemos que forzarlo. Cuando nosotros tratamos sí o sí de ser carismáticos y vamos a hablar con otra persona pensando en nuestro carisma, vamos a provocar el efecto contrario. Y es que se va a notar exagerado. Lo que vamos a hacer es diseñar 5 estrategias que puedes aplicar de una forma muy sencilla en tu día a día y que van a elevar tu carisma y el efecto que proyectas en los demás. Empezamos sin más dilación con el primer punto. Este primer elemento consiste en cambiar las frases directas que vas a utilizar por posibilidades de preguntas, donde vamos a quitarte la carga a ti para dejar en evidencia una serie de cuestiones. Te voy a poner unos ejemplos ahora mismo para que lo veas, pero vamos a cambiarlo por preguntas de manera que quede menos directo. Fíjate en estos ejemplos. Primero, podría equivocarme, pero creo que el autobús va a pasar por la calle de la izquierda. En este caso, tú ya estás afirmando que te vas a equivocar. Tú ya estás diciendo, podría equivocarme, pero creo que el autobús va a pasar por ahí. La gente ya sabe que te vas a poder equivocar. Eso es un hecho. Ahora bien, cómo lo proyectamos es distinto. Fíjate en cómo lo vamos a cambiar por una pregunta. En lugar de decir, podría equivocarme, pero creo que las cosas van así. Vamos a hacerlo del siguiente modo. ¿Es posible que el autobús pase por la calle de al lado? En este caso, tú ya no estás afirmando un asunto negativo que es me puedo equivocar. Oye, que no está mal equivocarse, pero en este caso no queremos proyectarlo, no queremos afirmar. Podría equivocarme, pero creo que el autobús pasaría por allí. Es mucho mejor cambiarlo por ¿es posible que el autobús pase por ahí también? Y de este modo consigues el mismo efecto. La audiencia ya sabe que es probable que te puedas equivocar, pero tú no lo has dicho, no lo has formulado tú, y esto consigue un efecto muy positivo de cara a la audiencia. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo muy sencillo es, parece que va a llover, por lo que tendremos que ir preparados con paraguas y con material de equipo. Ya estás afirmándolo. Otra opción es, ¿y si llueve? Deberíamos prepararnos para esta eventualidad. Es lo mismo, pero dicho con preguntas. Y de este modo nunca afirmas y nunca te posicionas en un área en concreto, sino que abordas la posibilidad del dubitativo y permites que otras personas conecten mucho más contigo. Es poderosísimo. Y vamos con un último ejemplo para este primer bloque. Y en lugar de centrarnos en cambiarlo por una pregunta, lo vamos a cambiar por una afirmación, pero despertando la curiosidad. Oye, te voy a contar solo una idea. A ver qué te parece. Queremos ir al parque, hacer un picnic y pasarlo muy bien. Muy bien, perfecto. Pero ahora cámbialo y despierta la curiosidad. Mira, te voy a contar una idea que quizá te suene muy loca. Pero es una idea curiosa. Al menos ya tienes a la persona queriéndote escuchar. Son pequeños detalles que marcan por completo la diferencia y que te va a permitir conectar muchísimo con las personas a tu alrededor. Recuerda, en lugar de afirmar, lo cambiamos por preguntas. Y si tienes que afirmar, a veces es bueno, como en el caso del último ejemplo, ampliar la curiosidad para conectar muchísimo. Y aplicarlo es tan fácil como chasquear los dedos, porque forma parte de tu día a día. El segundo punto para ser más carismático es cerrar la boca y empezar a utilizar las orejas. Pero no solo eso. Si tú quieres desarrollar carisma y hacer que las otras personas te consideren un ser superior, entre comillas, dentro de estas relaciones sociales que estás estableciendo, lo más importante es que tú no seas el protagonista. Pero no en el sentido de trágate el ego, tranquilo, que sí, eso también. Pero lo que vamos a hacer es sacar el protagonismo a los demás. Vamos a enfocarnos en la otra persona. Vamos a centrarnos en ellos. Vamos a trabajar muchísimo el silencio y a hacer muchas preguntas. Nuestra misión es que la otra persona reciba todos los focos. ¿Cómo? Con preguntas del estilo en una conversación. ¿Cómo estás? Cuéntame. Oye, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y que empiezan a hablar. Ostras, ¿y eso cómo pasó? No me lo puedo creer. ¿Eso fue así? ¿Y cómo lo afrontaste? Durante toda esta conversación tú vas lanzando preguntas que son muy abiertas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde?
Y gracias a estas preguntas consigues que el otro vaya hablando. Y a lo largo de una escucha activa, y aquí sí que es necesario escuchar activamente, seguimos reformulándole preguntas para que la otra persona esté hablando. Esto funciona de categoría. Pero si todavía quieres hacer brillar más a la otra persona, aquí viene el juego, donde tienes que tener otros elementos comunicativos, es decir, a otras personas. Entonces, si tienes aquí a alguien al que quieres hacer brillar, vas a referirte a él, le vas a elogiar delante del resto. Imagínate, aquí está Miguel, un buen amigo al que quiero hacer brillar. Y Miguel es una persona que tiene una historia muy interesante de cómo desde pequeño vivió en la escasez, pero luego empezó a trabajar muchísimo y ahora tiene una empresa estupenda. Entonces, para yo hacer que Miguel se sienta muy a gusto y hacerle brillar, aparte de escucharle, voy a presentarle, es decir, no os vais a creer la historia que tiene Miguel. Es de las personas más excepcionales que he conocido en mi vida. Tiene una historia de superación que os va a dejar con la boca abierta. Por favor, Miguel, cuéntales porque de verdad, chicos, es algo inhumano. Y en ese momento Miguel, que tiene el pecho hinchado de tantos elogios que le has dicho, delante del resto, empezará a hablar y ellos escuchar de manera muy atenta. Algo que elevará mucho tu carisma. No ser el centro de atención, pero hacer brillar a los demás. Vamos con el tercer punto para que mejores tu carisma. Y esto es algo que estoy trabajando conscientemente durante estas semanas. Aunque no te lo creas, yo soy muy tímido. En la parte personal, soy una persona muy reservada también y que además tiene un estilo de vida muy acelerado. Voy muy rápido arriba y abajo, grabación aquí, clase allá, ciudad arriba, ciudad abajo. Es decir, estoy continuamente en movimiento. Sumado a que soy tímido, a veces entro a los sitios, por ejemplo a mi oficina, y no saludo. O saludo, hola, ¿qué tal? Muy rápido y me meto a trabajar. ¿Por qué? Porque voy acelerado. O llego a una reunión con alguien y enseguida, hola, vamos a montar. Voy acelerado. Y esto lo aprendí, este consejo, de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, aparte de ser uno de los mejores actores del mundo, ganador de un premio Oscar, es una persona que derrocha personalidad y carisma. Y uno de los elementos que más me gusta es que cada vez que entra a un programa de televisión, aparte de que entra calmado y tranquilo, enseguida se pone a saludar a todo el mundo. Dedica los primeros minutos, si hace falta incluso minutos, del programa para hola, ¿qué tal? Con mucha calma y tranquilidad, ¿cómo estás? Y dedica un tiempo individual a cada uno. Fascinante. Luego llega el presentador, hola, me alegro de verte. Y es algo que marca mucho la personalidad y el carisma. Cada vez que entro ahora a la oficina, lo primero que hago es de forma pausada, hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, me alegro de verte, miro a los ojos, cojo bien de la mano, saludo. Qué bueno, me pasa a la otra persona, les dedico un tiempo. Y ahora tengo que practicar el estar más tiempo con cada uno. Es algo muy positivo que va a desarrollar carisma y la conexión que la gente tiene contigo. Pero de forma drástica. Yo lo he estado probando estas semanas y el resultado es espectacular. Esto te lo digo ya desde la forma empírica, lo estoy viviendo. Y ya no solo eso, cuando voy a dar conferencias o charlas o formaciones, lo mismo sucede. Dedico un tiempo a cada uno. En lugar de estar rápido, trato de pausar, dedicar el tiempo. Y después empezamos con la formación. Pruébalo porque es espectacular. Cuarto punto para desarrollar muchísimo más tu carisma, y se trata de colocar la voz más grave. Cuando tú colocas la voz más grave, generas mucha más confianza a la audiencia. A este bloque le hemos dedicado en concreto una sesión entera, la sesión número 11 de la voz, donde ahí trabajamos en detalle. Te recomiendo que la repases, que si no la has visto incluso todavía, le eches un vistazo, porque vale oro esa clase, es de las mejores que tenemos. Una clase en la que te explico cómo colocar la voz más grave y el efecto y el poder que tiene. Pero te hago un resumen por si no la has vivido. Las personas que más confianza generan tienen la voz más grave. Las personas que más poder suelen conseguir, esto ya te digo, son estudios estadísticos, suelen tener la voz más grave. E incluso personas como Margaret Thatcher es conocido que contrataron un profesor de voz, una persona que les iba entrenando el registro vocal para llevarlo hacia lo grave de forma no exagerada, sino de la forma natural, su grave, de modo que generas mucha más confianza, porque hablas de forma grave, tranquila y pausada, como cuando estás relajado. Y esto funciona de cine. Algo que te recomiendo practicar en el día a día. Es decir, vas en una nueva interacción con alguien y trata de poner un pelín la voz más grave. No se trata de hablar de este modo, como si estuvieras en un grave bien profundo. No, tu objetivo es conseguir que dentro de tu tono bajes un poquito, te relajes y hables un poco más pausado.
y verás el cambio de una forma directa. El quinto punto que te permitirá ser más carismático es algo que aplican tanto Tom Cruise como Matthew McConaughey, entre otros muchos, tanto actores como oradores profesionales. Y se trata de actuar los personajes que narras dentro de una historia. Aparte de con las manos ir acompañando tu discurso, tienes que ir actuando. Por ejemplo, el otro día iba caminando tranquilamente cuando de pronto llega un camionero que iba con el camión dirección a un sitio donde tenía que descargar la mercancía y justo no me vio en el paso de cebra. Fíjate en cómo lo estoy actuando. Esto no es solamente algo reservado para actores, es algo que tú también puedes emplear. Porque cuando vayas por la calle, tranquilamente caminando y veas en lo alto de la azotea como alguien te da un consejo, fíjate, estoy exagerando mucho incluso las historias para que tú también te puedas permitir la licencia de aplicarlo. Cosas como el otro día iba caminando por la calle y de pronto veo justo ahí arriba, pero fíjate en cómo lo estás narrando, y me quedo en blanco. La voz te cambia. ¿Qué? ¿Y qué tenía que hacer ahí? No sabía cómo salir del paso. Entonces vamos actuando los personajes en función de lo que marca la historia. Y esto es uno de los elementos, además te voy a poner unos fragmentos aquí para que lo veas tú y el efecto que tiene, que son espectaculares para que desarrolles mucho más tu carisma. Como has visto, estos 5 elementos son facilísimos de aplicar y de incorporar en tu día a día. Lo único que tienes que hacer es, a la hora de iniciar cualquier tipo de interacción con alguien, ir con la mentalidad de poder aplicarlos. Y de este modo verás cómo consigues ser mucho más carismático y conectar con las personas. Ha sido un placer estar de nuevo esta semana contigo. Recuerda que puedes dejarme aquí las peticiones de qué quieres ver en las próximas clases, porque a mí me encanta darte la formación que más quieres y más necesitas, y para ello necesito saber cuáles son esas inquietudes que tienes, y nos vemos la siguiente semana en la clase número 26 aquí, en sabercomunicar.com. Hasta luego.